es hablar un poco de quién era Diana Russell, hablar un poco de la articulación de su obra de investigación con lo que es el activismo feminista, porque bueno, también hay que entender que el feminismo, o esa es un poco mi apreciación, el feminismo y la investigación feminista no es una investigación meramente contemplativa, ¿no? Como ocurre con algunas disciplinas, sino que es un espacio de militancia, ¿no? Y en el caso de Diana Russell, bueno, la historia de vida de ella deja muy en claro todos los espacios en los que ella investigó, pero además militó, ¿no? Para lograr transformaciones en la realidad, ¿no? En la realidad de las mujeres. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Esta es un poco una cita relacionada precisamente con el tema en cuestión, que es el femicidio o feminicidio, porque además es interesante, ¿no? Con relación a este término, hubo todo un debate con relación a cómo debería ser traducido al español. Y para Diana Russell, el término feminicidio sonaba más apropiado en español que femicidio, ¿no? Porque además, ella, una de las cosas en las que ella insistió mucho, y que bueno, yo creo que es importante, es que cuando tú no nombras algo no existe, ¿no? Eso lo han dicho muchas investigadoras e investigadores. Y ella en la cita lo coloca muy bien, ¿no? Cuando dice, creo que feminicidio suena más apropiado en español. He escuchado largos debates sobre cuál término es mejor. Me parece increíble, complicado, porque cualquiera funciona. Están hablando de lo mismo. El problema es no nombrarlo. Y entonces allí ese tema de que hay que nombrar para que exista, y al darle esa identidad, bueno, y al presentar el problema, eso implica de que lo visibilizas, lo desnaturalizas y te lleva a que, bueno, a que haya todo un debate y hayan posturas con relación a este problema, ¿no? Acá específicamente con el tema de lo que sería el feminicidio, ¿no? Si quieres la otra lámina, Reina. Si hablo muy rápido me avisan porque a veces puedo hablar muy rápido, ¿no? Bueno, con relación a la biografía de Diana. Diana nació en Sudáfrica en 1938 en Cape Town. Su madre era de la aristocracia británica y su padre era era un hombre de negocios que llegó a ser miembro del Parlamento. Esto es interesante manejarlo porque además toda la vida de ella fue una vida rebelde, ¿no? Y muchas veces, por lo menos en su página web, ha escrito sobre ese tema, ella, todo lo que estudió, todas las posturas que tuvo, fue para intentar no ser una mujer más, una ama de casa, metida, parecida a su mamá, ¿no? A su madre, era un poco lo que ella decía, ¿no? Que ella veía lo que hacía la madre, ella quería ser diferente, no quería jugar ese rol dentro de la sociedad, ¿no? En 1956 ella se graduó en la Universidad de Cape Town. En el 61 se gradúa con honores, ella viaja a London School of Economics and Political Science, se gradúa con honores, pero en ese interín, en el 63 ella inicia estudios de posgrados interdisciplinarios en la Universidad de Harvard. Además, previo a irse a Harvard, en el 63, ella ya comenzaba su militancia, ¿no? Por eso hablamos de que, además de ser una investigadora, era una militante. Ella inicia su militancia dentro de lo que fue una organización clandestina llamada Movimiento de Resistencia Africana. Esta organización, ¿qué hacía? Hacía saboteo y bombardeo a propiedades gubernamentales, ¿no? Ella era parte de este tejido, de esta red, pero bueno, comienzan a ocurrir una serie de detenciones de los que eran parte de esta organización, y
gracias a sus estudios, ella consigue una beca. Entonces ella decide irse a la Universidad de Harvard a estudiar, ¿no? Si quieres, pasa a la siguiente página. En el 69, ella acepta un puesto como profesora asistente de sociología en Mills College, que era una escuela privada para mujeres en Oakland, California, en vista de que ella, en el 67, se casa con un profesor de la Universidad de California. Entonces, la mejor manera, bueno, se queda con el esposo y acepta este trabajo. Ella permanece 22 años trabajando en este espacio e introduce, y es una, esto lo vamos a ver a lo largo del estudio de la trayectoria de ella fue una innovadora en muchos temas, ¿no? Y el tema de la formación en feminismo y especialización en estudios de la mujer, ella es una de las primeras que realiza este tipo, introduce este tipo de temas dentro de lo que es la formación en esta escuela privada, que además era una escuela de mujeres de tipo conservadora, ¿no? Entonces, ella se podría decir que fue una de las primeras que introdujo el tema desde lo que es la formación académica, ¿no? En el 75, ella publica The Politics of Rape, o la política de la violación, se podría traducir así. Y porque además ella fue una de las primeras que comienza a hacer un estudio de lo que sería la articulación de la violación, o sea, de lo que es la violación, de lo que son las violaciones y lo que es el patriarcado, ¿no? La posición de los hombres o el uso político de la violación, ¿no? En el 76, ella redefine y politiza el término feminicidio de Carol Orlock para referirse al asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres, ¿no? Pero además, esto forma parte, ella se comienza a interesar por este tema, precisamente porque ella era una eterna estudiosa, ¿no? Y ella escuchó ese término, ella ya venía estudiando el tema de las muertes de las mujeres, pero escuchó que Carol Orlock ya había utilizado un término llamado feminicidio, que quería utilizar en una publicación que, bueno, que nunca realizó. Y le pareció que este término era el que mejor definía, porque además un poco eso, ¿no? Nombró ese tipo de muerte de las mujeres, le dio una característica, un nombre, para que, bueno, se hiciera visible. Y el feminicidio, ella lo categoriza como el asesinato misógino o como la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad. Es un asesinato misógino que elimina la ambigüedad de los términos asexuados de homicidio o asesinato, ¿no? Pero además de ser una innovadora con relación al uso de este término, desde lo que es su militancia, de lo que fue la militancia, en el 74, previo a la utilización de esta categoría, ella logró movilizar a montones de feministas para la organización del primer Tribunal Internacional Feminista sobre Crímenes contra la Mujer. Este tribunal se realizó 2 años después, en el 76, donde precisamente ella presentó este término de feminicidio en Bruselas, y participaron 2.000 mujeres de 40 países, donde además quien abrió fue Simone de Beauvoir, ¿no? En el 77, si quieres pasa a la siguiente lámina, ella diseñó un estudio científico sobre la prevalencia y los efectos de la violación y el abuso incestuoso de mujeres, basado en entrevistas a 930 mujeres en San Francisco. Por eso, ella le colocan el epíteto de que fue una de las primeras mujeres que trabajó de una manera científica todo el tema con relación a la violación. Y de allí, ella realizó 3 trabajos: violación en el matrimonio, que publicó en 1982, explotación sexual, violación, abuso sexual, explotación sexual, violación, abuso sexual infantil y acoso en el lugar de trabajo en 1984,
y el trauma secreto, incesto en la vida de las niñas y mujeres, en 1986. Estos eran temas que no se tocaban, eran temas de los que no se hablaban. Y ella sacó de la invisibilización estos temas y los puso en el tapete, y además les dio un rango de investigación científica, ¿no? Científica militante, que es muy importante. Igualmente, si quieres pasa a la siguiente lámina. En el 87, desde 1977, ya ella venía trabajando desde la militancia con todo el tema de la violencia relacionada a la pornografía y a los medios. Y fue miembro fundadora de Women Against Violence in Pornography and Media, ¿no? And Media. Fue una de las primeras organizaciones feministas contra la pornografía. Y en 1977 publicó un análisis feminista de la pornografía, es la primera que publica un análisis feminista sobre la pornografía en la revista Chrysalis. En el 87, y además ella publicó una serie de libros relacionados a este tema, ¿no? Al tema de la pornografía y todo lo que tiene que ver con esa cosificación de la mujer y la relación que hay entre la violación y la pornografía. En el 87, además, ella viaja a su natal Sudáfrica y realiza una serie de entrevistas a mujeres activistas revolucionarias en la lucha de liberación contra el apartheid y publica un libro que se llama Vidas de Valor, Mujeres por una Nueva Sudáfrica, en 1989. Pero además, ella ya realizó estudios en sus áreas claves que fueron sobre el abuso sexual y violencia contra niñas y mujeres, ¿no? Si quieres, siga la siguiente. En el 92 es cuando ella publica, o edita, su antología titulada Femicidio, la política de la matanza de mujeres, que además inspiró el movimiento feminista en diversos países latinoamericanos, que una de sus pioneras en América Latina fue Marcela Lagarde, quien además a este término femicide, Diana Russell, ella lo traduce como feminicidio, ¿no? Dándole como una categoría diferente, ¿no? Distinto a femicidio, porque bueno, femicidio tiene que ver con muerte de mujeres y feminicidio tiene una connotación más política, ¿no? En 1993, ella edita una antología sobre la pornografía titulada Making Violence Sexy, Feminist View on Pornography. Y en 1994 publica Against Pornography, The Evidence of Harm, en el que además ella utilizó distintas imágenes, fotos de revistas pornográficas sin permiso, ¿no? Y ella misma decía que esa era la manera en que ella evidenciaba cómo cosificaban y hacían uso del cuerpo de la mujer y que ella no le importaba si la demandaban por hacer uso de esas imágenes sin permiso, ¿no? Era una mujer cuya militancia, bueno, yo creo que marcó toda su vida. Ella fue arrestada 5 veces, ¿no? Por distintas manifestaciones, distintas movilizaciones en las que participó, y 2 veces fue fuera de Estados Unidos. Igualmente, en el 83, ella además inicia un grupo que se llama el Grupo Antinuclear de Feministas, FANC. Claro, todo esto enmarcado en el tema de la Guerra Fría. Entonces allí podemos ver que, bueno, que ella no nada más era una investigadora, sino que era una activista, ¿no? Y además una activista, valga la redundancia, muy activa, ¿no? O sea, todo el tiempo está organizando a las mujeres, está organizando movilizaciones, y bueno, su voz creo que se hizo notar, y además eso, ¿no? Fue una innovadora en múltiples temas relacionados con lo que es la invisibilización de ciertas problemáticas o de ciertas desigualdades que sufrimos las mujeres, ¿no? Ella, bueno, y parte de lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con esto, muere en Oakland, Estados Unidos, el 28 de julio de este año, ¿no? Entonces, bueno,
Es una mujer que de verdad yo la admiro por todo lo que ha hecho, ¿no? Todo lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es el libro Femicidio, la política del asesinato de mujeres, que fue el libro publicado en 1992. Este es un libro en el que además ella realiza está ordenado en 6 partes, ¿no? Pero ella realiza todo primero toda una historiografía relacionada con lo que es el femicidio, o feminicidio, o la muestra de lo que es el feminicidio en la historia, ¿no? Pero además, ella, en el libro, realiza o deconstruye un montón de mitos relacionados con este tema del asesinato de mujeres y todo lo que tiene que ver con el tratamiento desde diversos sectores de la sociedad, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente lámina. La estructura del libro es la siguiente. El libro está dividido en 6 temas, ¿no? El primero, que es el feminicidio es tan antiguo como el patriarcado. Este tema de verdad es bueno, yo que vengo como del ala de la antropología histórica, me parece súper, súper interesante, porque ella realiza esa historiografía de la expresión del feminicidio en la historia, ¿no? Y no nada más en la historia de Occidente, sino ella intenta mostrarlo en, por ejemplo, además que en el libro ella trabaja, este libro es una recopilación, no es que ella agarró y escribió todo el libro, sino que allí ella recopiló artículos y trabajos de distintas investigadoras de Estados Unidos, la India y el Reino Unido. Y en función de esas investigaciones se realizó esta organización de los temas, ¿no? En el caso de la parte histórica, bueno, se tocan temas como la quema de las brujas o brujomanía, el tema de los lesbicidios, presentes en documentos que datan desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, toca el tema de Juana de Arco, en ese caso, e incluso toca el tema de cómo se muestra la expresión de lesbicidios dentro de lo que fue el Nuevo Mundo, ¿no? Lo que era el tema de la conquista y la colonización de América. Sí, hola, Aime. Aime. Se quedó paralizada. Aime. Ok. Esperemos tema de conexión. Sí, volverá a entrar. Tranquila que ya volverá a entrar. Buenas tardes. Buenas tardes, Jitsi, Rosy. Buenas tardes. Ahorita retomamos cuando Aime vuelva otra vez a entrar. Ya volví. Ya volví. Ok. Sí, se cayó, se salió de repente. No sé, quedé precisamente la parte histórica, ¿no? En lo de la esposa torturada en Inglaterra. Igualmente, bueno, ella toca el tema del feminicidio por linchamiento en Estados Unidos, toca el tema de lo que es la práctica del sutí, que es una práctica de cremar o enterrar viva a una mujer con su esposo difunto, el tema de lo que es la quema o enterramiento de las viudas, ¿no? Que no nada más ocurre en la India, sino, bueno, hace como una reconstrucción histórica de cómo eso ocurría en Escandinavia, en los países eslavos, en Grecia, entre los egipcios, ¿no? Y en distintas culturas. Y el tema del femicidio genocida. Esto nada más tocando lo que es esta primera parte, que es el del femicidio, es tan antiguo como el patriarcado. El siguiente tema es el de la casa patriarcal, el lugar más letal para las mujeres, en el que ella estudia el mito de que el hogar es el lugar más seguro para las mujeres y realiza un análisis que tiene como eje el asesinato de las mujeres en sus propios hogares, ¿no? A manos de hombres con quienes tuvieran relación, parejas, familiares, ¿no? E igualmente analiza en este ítem
el tema del infanticidio de las niñas como una práctica aún cotidiana en ciertas culturas, ¿no? El infanticidio dentro del hogar a manos de familiares cercanos, ¿no? En el punto 3, que es feminicidios y racismo, ella analiza la respuesta de la policía ante las investigaciones de mujeres que no pertenecen al grupo étnico caucásico, ¿no? Y ahí toca varios casos, de mujeres del grupo étnico afro, descendientes, lo que tiene que ver con mujeres asiáticas, ¿no? Y cómo existe una conjugación del racismo y las respuestas policiales, ¿no? Más que hablarlo desde que, bueno, el feminicidio se expresa más en este grupo étnico, no. Allí lo que intenta es precisamente conjugar el tema de cómo desde el Estado, cómo desde esas respuestas policiales, ojo, en Estados Unidos, en Inglaterra y en la India, que son como los 3 ejemplos principales que ella toma, cómo eso se muestra, ¿no? El tema del racismo allí. En el punto 4, que es medios masivos de comunicación, pornografía y gornografía, ella toca el tratamiento de los medios los que escriben, tocan el tema del tratamiento de los medios de comunicación al feminicidio y cómo presenta a las víctimas, ¿no? Y allí hacen análisis de un caso, que es el caso de Jan Asher, que fue una mujer asesinada y que durante sus juicios, asesinada por su esposo, durante su juicio, bueno, los medios casi que la culparon a ella de la muerte, de su propia muerte, ¿no? De su propio feminicidio. Entonces, a partir de una serie de casos, las autoras comienzan a realizar un análisis de cómo es el tratamiento de los medios de comunicación, ¿no? Igualmente, bueno, en este ítem trata la relación entre la pornografía y la violencia sexual y el feminicidio. En ese caso, hace un análisis de lo que eran las películas snuff, que en los 90, a principios del 2000, eran esas películas donde mostraban muertes en vivo, ¿no? Eran como, grababan las muertes horribles, y eso lo vendían como en un mercado negro. Que bueno, que ahorita yo veo que es como más explícito con el tema de las redes sociales. Es horrible porque te presentan cualquier cantidad de cosas. Ya, la snuff no existe, sino que ya se naturalizó, y lo que en un momento era visto como una práctica realizada desde la clandestinidad, ¿no? Ahora con las redes ya no es clandestina, sino que es abierta, ¿no? Y es muchísimo peor porque además se termina naturalizando. Igualmente, en el tema 5, ella toca el feminicidio, las autoras tocan feminicidio y parodias de justicia. De allí, estos ensayos tocan todo lo que tiene que ver con la respuesta del Estado, y cuando hablo de Estado, hablo de todos los estados, ¿no? La postura de los estados ante los feminicidios, y cómo los aparatos de justicia terminan culpabilizando a las mujeres. Entonces, desde distintos casos, hacen el análisis de cómo, bueno, termina siendo una parodia de justicia y no justicia hacia las mujeres desde lo que es el tema de los feminicidios. Y por último, en la lucha de las mujeres contra el feminicidio, en este ítem se tocan distintos relatos, testimonios de mujeres que luchan contra el feminicidio y las maneras en que ellas se organizaron, ¿no? Súper interesante también este tema porque, bueno, se toca desde lo que tiene que ver con la parte étnica, ¿no? Y toda la lucha que han dado las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, hasta, bueno, casos enfocados a casos particulares, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, la influencia. Bueno, nosotros con lo que es la propuesta del monitor de femicidios, no catalogamos feminicidios, sino femicidios, porque bueno, la ley venezolana habla de femicidios, y bueno, acá tenemos como una diferencia de que femicidio es cualquier muerte de mujer por ser mujer, y el feminicidio es cuando un femicidio ocurre por acción u omisión del Estado, ¿no? Entonces nosotros
catalogamos, porque además este es un subregistro que realizamos desde los medios digitales, nacionales y regionales, catalogamos los femicidios, ¿no? Catalogamos, y ese es el epíteto que le colocamos precisamente porque, bueno, ese es el que está en la ley. Y bueno, la influencia de Dayan es súper importante porque nosotros, además, catalogamos crímenes, femicidios, que no necesariamente son vistos por la ley venezolana como femicidios, por ejemplo, el tema de los infanticidios, ¿no? Pero Dayan muy bien en su texto explica cómo la muerte de una niña por su género, que además, bueno, una muerte que ocurre en ciertas características, es un femicidio, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, el análisis que realiza ella y la categorización que realiza ella de cómo la muerte de las mujeres tiene una connotación política, pero además que viene dada por todo lo que es el tema de la cultura patriarcal, ha influenciado el trabajo que hemos hecho. La siguiente. Y bueno, y esto rapidito, la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género es como un espacio que nació, es reciente, tiene 4 meses, y es una articulación que han realizado diversas organizaciones latinoamericanas, precisamente como una manera de visibilizar la cantidad de femicidios y feminicidios que están ocurriendo en el continente. Y bueno, esto se realiza desde un mapa que lleva en un conteo relativamente, no real, pero sí, en un conteo actualizado de los casos que ocurren en América Latina. Entonces, bueno, este es como parte también de esta articulación, también tiene mucha influencia de lo que ha sido la obra de Dayan Russell. Bueno, muchísimas gracias, creo que me pasé un poco del tiempo, disculpen. Muchísimas gracias, Jaime, excelente. Fíjense, ahora, bueno, me corresponde a mí compartirles y seguir, digamos, estas presentaciones. Ya voy a comenzar. Ok. Muchísimas gracias, Jaime. Excelente, y sobre todo para seguir profundizando, porque creo que es responsabilidad de cada una de las que estamos acá. Hay muchas investigadoras, también estudiosas, activistas, y fíjense que aquí a mí me corresponde, después de la excelente presentación de Jaime, hablarles sobre femicides, surgimientos de una teoría y cómo esa teoría ha llegado a trascender e impactar al derecho penal. En este sentido, si tienen alguna pregunta pueden plantearlas por el chat y continuamos. Fíjense, Diana Russell, ella fue feminista, activista, investigadora y escritora. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque cuando fallece Diana, ella, fíjense, puede que muera físicamente, pero su trabajo, su investigación está a la disposición de todas las nuevas generaciones, y sobre todo está para seguir profundizando, seguir, avanzando. Ella hace investigaciones sobre el abuso sexual incestuoso cuando nadie investigaba o muy pocas investigaciones existían. Y quiero, fíjense, este extracto de uno de los libros que ella llegó a publicar en español, conjuntamente con Marcela Lagarde y otras teóricas,
ella publicó esta obra y ella coloca en el extracto, fíjense, lo llegó a dedicar a todas las víctimas de feminicidio y a aquellas personas que han sufrido por su pérdida. También se lo dedicó a las organizaciones y personas que están dispuestas a enfrentar la realidad del feminicidio, tomando un papel activo al crear conciencia sobre el problema y comprometerse con acciones ya para combatir la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres. Ella creó, digamos, toda una red de investigadoras que posteriormente siguieron profundizando, llámese Marcela Lagarde, Rita Segato, cuyas investigaciones han sido referencia, o sea, Dayana ha sido referencia obligada para estas investigadoras. En este sentido, fíjense que a mí personalmente, y quiero colocarles acá, cuando yo inicio en la investigación sobre los feminicidios, y acojo el término feminicidios, ¿por qué? Fíjense, en el año 2009, cuando estaba en la Universidad de Chile, la profesora Patsili Toledo, conjuntamente con las otras profesoras que dirigían ese diplomado, nos hacían énfasis en elaborar una investigación sobre una situación específica en la que se discriminara a las mujeres. En ese entonces, ya para el año 2009, ya teníamos vigente nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El problema era que nuestra ley orgánica no se tipificaba el feminicidio o femicidio. No estaba tipificado. Y ese hecho resultaba ser una discriminación específica. ¿Por qué? Porque la forma más extrema de violencia no estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en los tribunales llegaba a suceder que una mujer, de hecho en el estado Zulia, uno de los casos que llegué a citar en ese artículo de investigación, era que en el estado Zulia se llegó a condenar a un hombre por violencia, por homicidio. Homicidio es simple. ¿Por qué? Porque se colocaba que solo, o sea, él llegó a matar a la mujer y ya. No se consideró la relación que existía entre ese hombre y esa mujer que habían sido, que habían estado relacionados afectivamente. Y por ello, él se valió de la confianza existente para que ella le abriera la puerta y lo dejara ingresar a su casa. Y la terminó matando. Entonces, a la hora de sentenciar, el juez no tomó en consideración, digamos, la vinculación ni este hecho, a pesar de que existía la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en donde se establecía un agravante. Sin embargo, no se tomó en cuenta eso tampoco. Entonces, siguiendo esto, es en el año 2014 que se publica, que se establece, digamos, que la reforma a nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y en esa reforma se incorpora ya como tipo penal el femicidio. Por ello, en el año 2016, publiqué el libro Feminicidios en Venezuela, un análisis desde la dogmática jurídico-penal y de los derechos humanos. Aquí quiero hacer énfasis en esta, ya para culminar esta plantilla, es fundamental que sigamos las investigaciones. No, si algo tenemos que aprender, Dayan, es seguir investigando, no limitarnos, seguir visibilizando esta forma extrema de violencia, observando los hechos que acontecen y que suceden en nuestra comunidad, porque
aunque no necesariamente esté tipificado como delito, es un hecho que debe ser visibilizado. ¿Por qué? Porque cuando los feminicidios no estaban, a mí me llegó una diputada a decir, en Venezuela no existen feminicidio ni femicidio, ni nada. Cuando sí sucedía, sí estaba, y era una realidad en Venezuela. Fíjense que para seguir profundizando, que posteriormente María nos va a dar otro enfoque, pero la tipificación en Venezuela, quiero mostrarle la exposición de motivos de nuestra ley orgánica, este extracto. En este sentido, fíjense en este extracto, el delito de femicidio debe describirse como un tipo penal autónomo, con características y especificaciones distintas al delito de homicidio, que se aleja de la visión retrógrada al considerar que el homicidio de una mujer es una simple circunstancia agravante de un precepto normativo base. Y fíjense, aquí utilizan los dos términos, el feminicidio o femicidio, tal y como corrientemente se les denomina, son los hechos impulsivos o violentos, misóginos contra las mujeres, que no solo atentan contra su seguridad e integridad personal, sino que se generan en su muerte. El femicidio, fíjense aquí viene el extracto que quiero resaltar, es el homicidio de una mujer cometido por un hombre. Primero, y en esto sigo no solo a Diane Russell, sino a Patsy Toledo, hay una contradicción. El femicidio es el homicidio de una mujer. Y esto es, retomando al movimiento feminista acostado, digamos, no ha tomado como bandera que el homicidio es la figura más androcéntrica en los ordenamientos jurídicos. ¿El por qué? Homi es de hombre, cidio, muerte, es muerte de un hombre. Esa palabra significa muerte de un hombre. Entonces es contradictorio. El femicidio es el homicidio de una mujer, resulta como una contradicción. Es cometido por un hombre. Diane Russell en sus investigaciones también habla de la posibilidad que mujeres pueden llegar a matar a otras mujeres por el hecho de ser mujeres. Y porque debemos recordar que las mujeres no somos iguales, y aquí hay que tomar en cuenta que a veces las diferencias se han traducido en discriminaciones, en desigualdad. No todas las mujeres somos iguales y a veces precisamente eso es lo que, digamos, hay que tener en cuenta, y que en el sistema patriarcal, uno de los éxitos que ha tenido este sistema precisamente es sembrar la discordia, sembrar, digamos, el conflicto entre las propias mujeres. Ahora bien, fíjense que aquí, una vez que alcanzamos, con la tipificación, cuando ya se reconoce, y esto no fue tarea fácil, recuerdo que en el año 2010, 2011, a mí me decían, es que el femicidio no, porque como no sabían cómo tipificarlo, como había todavía, y aquí los movimientos feministas, eso fue una lucha para esa tipificación, pero cuando se logra esa tipificación, ¿qué se hizo? Visibilizar la forma más extrema de violencia de género en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. Significa integrar el enfoque de género con el derecho penal venezolano, ya sea el sustantivo en cuanto al análisis jurídico penal del tipo penal, porque a veces aquí tenemos que tener en cuenta que cuando se consagra un hecho como delito, digamos, ya han surgido 10 o 20 hechos que pueden llegar a ser delitos, pero nuestro ordenamiento jurídico siempre está un poco atrás de la realidad social. Pero también es importante en el aspecto del procedimiento penal. ¿Por qué?
porque requiere que el personal, que las personas estén sensibilizadas y capacitadas, y para ello se requiere un proceso de formación constante y permanente de todo el personal que integra el sistema de administración de justicia especializado en materia de violencia contra las mujeres. Esto también contribuye al reconocimiento de los factores de riesgo y las dinámicas de los hechos que desencadenan la muerte de mujeres y adolescentes y niñas en razón de su género. Incentiva la investigación cuantitativa y cualitativa de una de las formas más extremas de violencia. Esto porque fíjense que ahí Diane Russell hablaba hasta de pornografía feminicida. O sea, que es la exposición de las imágenes de niñas, adolescentes o mujeres muertas digamos, con fines pornográficos. Estimula la recolección y procesamiento de datos estadísticos de las muertes de mujeres, adolescentes y niñas. Y esto nos ha contribuido, digamos, en este sentido, han sido las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, que nos han proporcionado a través de los monitoreos realizados por Utopics, por ejemplo, está Utopics, Ukira y está Cotejo Info, entre otras organizaciones que se han dedicado a hacer ese monitoreo. Eso es bueno, sí, porque muestra la realidad y los hechos, y nos van a mostrar, por ejemplo, hechos que no necesariamente están actualmente tipificados como femicidio en Venezuela, sin embargo están sucediendo, y es una realidad, y es bueno su recolección, su procesamiento, y es bueno también tenerlos en cuenta, porque solamente cuando se hace y se ejerce presión se puede hacer incidencia en las políticas públicas. Aquí quiero mostrarles, esto va a circular en nuestras redes sociales, recuerda mi nombre, y aquí hacer énfasis que no son, o sea, no nos podemos limitar a los números, a las estadísticas, son mujeres quienes eran hijas, esposas, madres, hermanas, amigas de alguien, y tenía sus personas, sus seres queridos. Siempre hay una historia detrás de todo nombre, de toda mujer hay una historia. El feminicidio digamos, es el hace de toda una historia de violencia. Muchísimas gracias. Desde Éxodo les doy estoy a su orden y quedamos aquí. Voy a estar atenta a sus preguntas y comentarios. Ahora sí, fíjense, me llena de placer presentar y de gusto también a otra de las expertas que nos acompañan hoy en este foro Femicides en memoria de Diane Russell. Es la profesora María Hernández Roget. Las preguntas las vamos a colocar al final las vamos a contestar, no se preocupen. María, la profesora María Hernández Roget es activista, es feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, abogada, docente universitaria, consultora nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres en ACNUR, la OIM, el UNFA. Es conferencista nacional e internacional. Es corredactora y ha sido corredactora de diversos instrumentos jurídicos en materia de igualdad y equidad de género. Asesora en políticas públicas bajo el enfoque de género, feminista y de derechos humanos. Es defensora metropolitana de las mujeres y defensora nacional de los derechos de las mujeres durante el año 2013 al 2017. Para mí es un placer que esté aquí y va a cerrar con broches de oro este foro.
hablando sobre los aportes al feminismo de Diana Russell. Con ustedes, María Hernández Roget. María, Okay. es Bueno, todo muy tuyo el buenas espacio. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todas y los todos que nos acompañan. Mi cariño y afecto desde la sororidad para todas las personas que nos acompañan en esta lluviosa tarde y fría tarde caraqueña. Gracias a Éxodo, a Reina, a la doctora Reina Bay, a Doreen Angulo, a la compañera Aimé Zambrano, y honramos la memoria de Diana Russell como feminista, como hermana de lucha, que este año está en otro paisaje. Fíjense, muy interesante, y voy a tratar de ser rigurosa con el tiempo, porque sé que hay unos temas con la conexión que nos convoca a tener un poco de disciplina en ese sentido. Fíjate, pienso que el aporte fundamental de Diana Russell, no solamente como una activista feminista, como profesora universitaria, ha sido el de dar un marco teórico a temas muy duros, temas muy rudos en el feminismo, como lo es la violencia sexual, el incesto y la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujer. Fíjense que ella misma en su obra, ella va evolucionando y va como adaptando de acuerdo a los hallazgos que le da la investigación feminista el término femicidio. Y claro, cuando ella habla de feminicidio, lo hace por influencia de la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, que es otra maestra latinoamericana, a quien honramos también, activista feminista, quien hace la traducción, la primera traducción al español, al castellano, de su obra, en donde le da un marco teórico al femicidio. Y claro, Marcela Lagarde de los Ríos, de manera muy picaresca, vamos a decir, muy mexicana, utiliza el término de feminicidio, ¿verdad? Y en ese libro, Diana hace una caracterización de lo que es la muerte de las mujeres, como bien lo dijo Aimé. Y en esa primera aproximación de lo que ella llamaba femicidio en inglés, que fue una conceptualización que hizo en torno a la supremacía patriarcal, y fíjate que utiliza términos totalmente feministas para poder ella aportar elementos que describan qué es la muerte de la mujer. Y cuando ella habla de la supremacía patriarcal como un mecanismo de control, de apropiación del cuerpo de las mujeres, de sujeción, de opresión, de dominio, incluso de castigo, que culmina en la muerte de las mujeres, en esa primera aproximación que ella hace y que le otorga un marco teórico por el cual después surgen varias corrientes de lo que es el femicidio a nivel mundial, ella después lo analiza bien y establece en una segunda reflexión sobre lo que es el femicidio para Diana Russell y las investigaciones que venía dando, de que esa supremacía del patriarcado a través de esa sujeción, de esa opresión, de apropiarse del cuerpo de las mujeres, de castigar a las mujeres, incluso hasta con su vida,
se debía por el hecho de ser mujeres. Creo que el aporte fundamental teórico que se recoge en algunas leyes a nivel latinoamericano, porque en Latinoamérica es donde se ha desarrollado más y donde hay más debate sobre el término de femicidio, feminicidio y otros términos que ojalá me dé chance de poder compartir con ustedes. Fíjense que es tan importante que, por ejemplo, nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuando caracteriza la forma de violencia, la número 21, como el femicidio, lo establece como el acto de violencia más extrema hacia las mujeres por el hecho de ser mujer. Entonces toma como referencia esa reflexión acabada, esa reflexión que Diane Russell empieza desde las ciencias sociales y que entonces se va trabajando, se va debatiendo y que genera entonces una conceptualización jurídica de lo que es el femicidio. Aplaudo un poco la historia que nos dice Reina sobre el por qué no se incluyó en el año 2007 el término de femicidio. Y Reina, en aquel entonces yo era defensora metropolitana de los derechos de las mujeres y me tocó participar en varias mesas técnicas de la Asamblea Nacional de aquel entonces, en donde se estaba discutiendo el anteproyecto de ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No fue por omisión de los movimientos de mujeres, al contrario, los movimientos de mujeres tuvimos siempre con mucha claridad de que el feminicidio debía incluirse en las formas y en los delitos de violencia que se estaban discutiendo. Fue el Ministerio Público de la época que, y ustedes saben que hay varios lobbies, hay varias instituciones, incluso después a la distancia yo digo que a veces ni las personas ni las instituciones están preparadas para los avances legislativos que se pueden tener en determinadas materias, en derechos, para consagrar la garantía de los derechos de las humanas. Y entonces fue el Ministerio Público que se negó alegando de que ya la muerte de las mujeres estaba establecido en el Código Penal y como tú muy bien referiste, eso trajo en la práctica que se generó un manto de impunidad porque no se daba respuesta a través de toda la institucionalidad de las fiscalías especializadas, de los tribunales especializados, a través del procedimiento que debe ser corto de acuerdo a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y al haber la muerte de una mujer, entonces eso se diluía en los tribunales de delitos comunes que no tenían el olfato, no tenían la experticia que nos ha generado el hecho de tener unos tribunales especializados de acuerdo a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, tanto fue la experiencia que después el Ministerio Público recoge los vidrios rotos y es en el 2014 que a través de propiciar una reforma también en la Asamblea Nacional, se aprueba el femicidio como una forma y un delito de violencia contra las mujeres con dos tipos, el femicidio simple, el femicidio agravado y la inducción o ayuda al suicidio como formas y delitos de violencia autónoma. Pero en eso tiene que ver Diane Russell, porque entonces un concepto que venía debatiéndose e investigándose con las herramientas de las ciencias sociales se vuelve un concepto jurídico, y en ese concepto jurídico, que era un poco en la antesala que le explicaba Aimé, nosotros para conceptualizar el femicidio en Venezuela tenemos que ir a lo que establece la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, en América Latina se ha abierto un debate muy a propósito de la discusión de los aportes al feminismo de Diane Russell en cuanto al término correcto, si es femicidio, si es feminicidio.
Y vemos que incluso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo utiliza como sinónimo, femicidio, feminicidio, porque hay algunos países que han establecido, como México, en su legislación interna, que está vigente, el término feminicidio. Pero Marcela Lagarde de los Ríos se va para darle una connotación más política, más de responsabilidad del Estado, que la muerte misma por el hecho de ser mujer. Ahí se abren varias corrientes, incluso varias corrientes dentro de la misma Centroamérica. Está la corriente de Ana Carcedo y Montserrat Sagó de Costa Rica, hermana feminista que también honramos, en donde las investigaciones de ella, que son famosas por una investigación que se hizo en varios países latinoamericanos y del Caribe sobre los nudos críticos de las víctimas de violencia contra las mujeres, ellas establecen de que, y nos lo dijeron cuando nos vinieron a visitar Venezuela, que respetaba mucho el trabajo de la doctora Marcela Lagarde, pero que jamás iban a condenar a alguien por feminicidio en México, porque era más que todo un concepto desde las ciencias sociales en donde el sujeto del delito no estaba bien definido porque estaba direccionado hacia la responsabilidad del Estado. Que ellas preferían establecer un concepto sencillo, distanciándose de Marcela Lagarde, yendo en la línea de Dayan Russell sobre el femicidio, y así está establecido en Costa Rica como la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, en función de, y ahí entonces hay una caracterización, en función de una relación íntima, en función de la violencia doméstica, en función de un nexo de consanguinidad, en función de unas relaciones desiguales de poder, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo ha ido evolucionando desde el aporte principal de esa línea de investigación sobre la muerte de mujeres que ha hecho Dayan Russell, cómo se ha ido madurando el proceso en Latinoamérica sobre el debate y sobre los términos. En Venezuela hemos evolucionado y yo creo que aquí los debates internos en el movimiento feminista, sea de la tendencia que sea, hablando político e ideológicamente, hemos llegado a varios consensos. Por ejemplo, para esta segunda oportunidad que se ha abierto en la Asamblea Nacional Constituyente de la reforma a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tuvimos un consenso desde el feminismo popular de solicitar que se estableciera el delito de feminicidio. Y entonces ahí conceptualizamos el femicidio como el acto más atroz, más extremo de la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, que tiene que ver con el odio hacia las mujeres, y el feminicidio vendría a ser la muerte de la mujer por la acción u omisión de quienes tienen la competencia que les ha delegado el Estado para garantizar el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la vida de nuestras mujeres. Quiere decir que ese funcionario o funcionaria o personal en los órganos receptores de denuncia que no evalúa el riesgo que está teniendo esa mujer víctima de violencia al momento de la denuncia, o en un tribunal cuando se otorgan algunas medidas de carácter cautelar, o se está valorando la calificación de la flagrancia, y si hay concomitantes medidas de protección y seguridad o cautelares, si ese funcionario, si ese personal que el Estado le ha delegado una competencia que es garantizar el derecho a una vida libre de violencia, por su acción o por su omisión, debe responder. ¿Y esto por qué? Porque entonces ahí unimos el concepto de Dayan Russell con la evolución o con los aportes que ha tenido la antropóloga feminista Marcela Lagarde de los Ríos.
Y nosotras vamos más allá, aunque Rita Segato dice que hay un feminigenocidio. Nosotras vamos, y esto es elaboración propia, de que la política de acción o de omisión del Estado, que tiene una responsabilidad en elegir a las personas con competencia, a las personas que tengan el perfil adecuado de sensibilizar, de capacitar, de formar, incluso de supervisar la actuación de sus funcionarios y funcionarias, su accionar o su omisión para mí es un genocidio. Entonces, fíjate, ya en Venezuela, nosotras hemos evolucionado los conceptos a partir del marco teórico de Diane Russell, de Marcela Lagarde de los Ríos, que también tiene origen en el marco teórico de Diane Russell, y evolucionamos en estos tres conceptos. Todavía no sabemos si hay consenso dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos para introducir el término de feminicidio, que consideramos correcto porque va dirigido a la actuación del personal en toda la ruta de acceso a la justicia, que debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Volviendo ya para ir cerrando, que no sé cuánto tengo de tiempo, con Diane Russell, destaco el tema sobre algunas reflexiones y algunas investigaciones que ella hizo en el tema de la violencia sexual, que ustedes saben que es un tema delicado, que es un tema en donde se expone lamentablemente a las víctimas, sean niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores, mujeres con discapacidad o con cualquier otro tipo de condición especial. Entonces, cómo ella va caracterizando esas formas de violencia, también destacando el control del patriarcado o la dominación de los hombres sobre el cuerpo y la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Y también destaco del tema de las reflexiones y de las investigaciones que ha llevado Diane Russell, el tema del incesto, que es otro de los temas tabú a nivel de la vamos a decir, de la judicialización de los casos, porque es difícil para una familia, y muchas de ellas tienen fracturas a lo interno, cuando sucede algún tipo de actos lascivos o delitos de connotación o de violencia sexual en su seno entre miembros masculinos sobre las niñas, las adolescentes, las mujeres, mujeres con discapacidad y adultas mayores, y hago esa distinción porque son las más vulnerables, porque la experiencia nos ha arrojado de que son las víctimas, entre comillas, en potencia o perfectas para este tipo de delitos. Considero importante que desde el activismo, y es otro de los aportes, y con esto voy cerrando, de Diane Russell, de cómo ella, a partir de esa investigación feminista, de esas reflexiones, ella busca espacios para politizar los términos, para visibilizar el producto de esas investigaciones. Y ustedes saben que eso es difícil, porque, por ejemplo, el término femicidio es un término que hasta hace poco la Real Academia Española ha venido aceptando. Sin embargo, el uso del lenguaje no sexista no lo acepta. Hay otros términos como feminicidio que lo categoriza o lo caracteriza de otra manera. Incluso el mismo tema de la violencia sexual y el incesto no tiene la connotación que está clara. Entonces, rescato ese espíritu indomable de Diane Russell por colocar sobre el tapete esos términos, por politizarlo, porque el activismo feminista se apropiara de los mismos y que se llevaran a textos legales que hoy nos sirven para nosotros poder hacer valer los derechos, las garantías
que tenemos las mujeres en diferentes textos legales a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Creo que esto es supremamente importante, así como también la lucha contra esa industria que vende pornografía, que utiliza, instrumentaliza, cosifica el cuerpo de las mujeres, y nosotros sabemos que detrás de esa maquinaria que vende pornografía hay grandes intereses económicos, hay grandes intereses pseudoculturales, aceitada y que utiliza a las niñas, las adolescentes, las mujeres, precisamente en un ejercicio sesgado de la sexualidad femenina. Y eso lo digo porque hay algunos estudios, y en eso Dayan también tuvo alguna injerencia en Estados Unidos, sobre todo, que refieren de que hay varones que lo que saben de las relaciones sexuales tienen que ver con el ver películas y material pornográfico. Y entonces ahí vemos que hay una visión sesgada de lo que es el ejercicio de la autonomía sexual y reproductiva, de lo que las mujeres deseamos en ese ejercicio de la autonomía sexual y reproductiva. Incluso Dayan Russell fue más allá. Ella, algunas prácticas como el sadomasoquismo o lo que llaman el bondage, fue una crítica acérrima. Incluso ella perteneció a varios movimientos feministas, y uno de los movimientos feministas que fundó tenían que ver precisamente contra la pornografía y contra el uso de el sadomasoquismo, presuntamente para generar placer sexual o la naturalización del mismo en la práctica sexual como una forma de dominio sobre la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Cierro con Dayan Russell en que para mí se pierde de vista todo el legado que esta compañera nos ha dejado, y creo que honramos su memoria con el debate feminista, leyendo su investigación, las investigaciones, las reflexiones que hizo, y evolucionando los conceptos acorde a la época que estamos viviendo, para que su lucha esté permanente y siga activa en cada una de nosotras como feministas, como estudiosas, como investigadoras, como innovadoras en esta materia, porque todavía quedan muchos derechos humanos para las mujeres conquistar, vindicar, reivindicar, y la única manera, compañeras y compañeros, es unirnos en esta lucha por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Espero con esto haber cumplido las expectativas, Reina, Aimé, y haber honrado el legado de la compañera Dayan Russell y haber cumplido el tiempo. Excelente, María, de verdad excelente. Fíjate, tú eres, bueno, María es parte del movimiento feminista y es una de las feministas en Venezuela que han participado y han estado allí y han hecho incidencia. Es decir, nuestra ley orgánica, la ley que hoy tenemos, o sea, y yo sé, estoy segura, que si no tuvimos en el 2007 el femicidio tipificado, no es por las organizaciones sociales, en eso estoy clara, es por la resistencia existente en las instituciones
y excelente presentación, María, cerrando con broches de oro. Fíjense, hay una pregunta que viene muy a contexto de lo que tú hablaste. Fíjate, el contexto histórico, y nos lo hace una compañera, el contexto histórico de los debates, y eso tú nos lo puedes ilustrar, María, de los debates en torno a la tipificación en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las discusiones en los grupos feministas que defendían digamos, esa tipificación. ¿En dónde se puede conseguir esa información? ¿Está disponible, María? Mira, eso debe estar en los diarios de debate que existen en audio y escrito de esas mesas técnicas que se hicieron en el año 2005, 2006, incluyendo hasta el 2007, que entró en vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Centro de Estudios de la Mujer, tengo entendido, porque ahí se hicieron varios debates candentes. Quiero decirles que el anteproyecto de lo que era la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en un principio tenía 35 formas de violencia. Y bueno, solo fueron mochando a nivel que iba pasando y haciendo lobby para allá y para acá. Y en el Centro de Estudios de la Mujer debe haber una sistematización de los debates amplios que se hicieron en el seno del mismo, porque allí hubo unos aportes interesantes desde varios movimientos feministas, desde varias individualidades del feminismo en Venezuela, desde varias miradas en general de cómo debería conceptualizarse y cuáles eran los mecanismos que debía traer la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Okay. Esa memoria debe estar allí. Muchísimas gracias, María. Hasta ahora, felicitaciones, excelente, mucho agradecimiento. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular a nuestra audiencia? ¿Nuestra audiencia quiere formular alguna pregunta? La única pregunta que teníamos era esa, María. Si quieres, para cerrar, ¿o hay alguna compañera de las que está aquí, feminista, que quiera intervenir? Para dar también el derecho de palabra. ¿Alguna compañera? ¿Ninguna? Ok. Entonces, Yusmari. Yusmari. No se escucha muy bien, o no sé si soy yo. ¿Escucha? Me están preguntando investigaciones en el presente. María Inés. Bueno, ahorita Utopics lleva su monitoreo, es una investigación mensual. Investigaciones en el presente. María, ¿qué información tienes al respecto? Investigaciones sobre el feminicidio. Tengo entendido que a nivel latinoamericano y el Caribe, Ana Carcedo, Montserrat Sagó, que son las costarricenses que han manejado este tema en Costa Rica y en otros países de América Central, siguen el trabajo profundizando sobre el tema de femicidio. En Venezuela existen varias sistematizaciones y lo comentábamos tras cámara, y no sé si ahí me está dispuesta a hacer algunos comentarios al respecto, de que no todo lo que aparece en prensa, que es muy loable y aplaudimos el trabajo de sistematización que ella viene haciendo en el monitor que ha fundado, sobre que ella denomina femicidio. En ese tras cámara estábamos conversando de que no todo lo que aparece reseñado en prensa o en redes sociales es femicidio, porque ya al estar en la ley se hace un concepto jurídico. Distinto sería como cuando Diane Russell empezó a investigar que estaba el término femicidio en el proceso de
construcción colectiva en las ciencias sociales y ahí cabía cualquier cosa, pero yo le digo a ella que yo valoro el esfuerzo porque... Sí. Disculpa, María. De mujeres. Por ejemplo, hay femicidio político, hay femicidio comunitario, por ejemplo. Entonces, hay femicidio vicario, y le explicaba yo a ella el término de vicario. Vicario es cuando hay una víctima que queda ensartada en un acto de violencia donde pierde la vida producto de una situación de violencia, puede ser doméstica o de cualquier tipo de, o consanguínea o afín, y murió esa niña que se atravesó para separar al papá y a la mamá, murió la abuela que se separó. Ya nosotros hemos tenido casos como eso en Venezuela. Entonces esa violencia donde hay una víctima, esa violencia vicaria donde hay una víctima que muere, eso también debería conceptualizarse femicidio. Ahorita no lo tenemos, pero yo creo que para allá es que nosotros debemos apuntar. Y que en ese sentido es valioso la caracterización que ella hace, porque podemos demostrar de que hay otras formas que no están contempladas en la ley como femicidio y que nosotros tenemos el deber de hacer la discusión, el deber de sincerar, ¿verdad?, el término y el deber de ajustarlo a la realidad que vivimos o al peligro, como dicen algunas autoras, al peligro que significa ser mujer en una cultura patriarcal. Entonces, le dije, te aplaudo que sigas en tu proceso de investigación, pero hay que ajustar de que eso no corresponde a la terminología del femicidio como tal, caracterizada y conceptualizada jurídicamente, pero sí puede apuntar a que más adelante, y hacia allá debe ir la lucha feminista y el activismo, a través de esos insumos, de esas herramientas, que nosotros podamos tener un concepto amplio que abarque las formas de morir o las formas en que matan a las mujeres en la cultura patriarcal por el hecho de ser mujer, basándonos en la premisa fundamental que desarrolló Diane Russell como femicidio. No sé si ahí me quiere aportar algo, la misma Reina. Bueno, sí, precisamente estábamos dando el debate porque, por ejemplo, el tema de los infanticidios, ¿no? Hablábamos de esos casos que dentro de la ley no lo tipifican como un femicidio, pero si una niña muere a manos de un familiar o muere víctima de violencia sexual, pues, dentro de lo que es la tipificación desde el tema teórico o desde la teoría, sería un femicidio infantil y sería un femicidio, ¿no? Pero nuestra ley no lo tipifica así. Entonces, claro, nosotros desde el trabajo que hacemos, o el tema del feminicidio obstétrico, ¿no? Que nosotros también hablamos de feminicidio obstétrico usando un poco el término que hay una gran amiga feminista que se llama Nancy Bello, con la que, bueno, he tenido muchas discusiones o hemos hablado mucho sobre este término, tomando ese término que ella está trabajando en su proyecto de tesis, ¿no? Es un poco como esa caracterización de los femicidios, de los feminicidios que ocurren acá en Venezuela, y además, no está dentro de la ley, pero la idea es que, bueno, que en algún momento esa ley cambie, ¿no? Como se logró con el tema de lo que es la inducción al suicidio que aparece dentro de la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en Centroamérica que hay ciertos tipos de feminicidios que están tipificados, que no tenemos tipificados acá en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En nuestra legislación. Entonces, nosotros, y eso es importante decirlo, intentamos que entre dentro de lo que la ley dice, pero también nosotros nos basamos en herramientas teóricas. Aimé. Se quedó pegada, Aimé. La conexión. Sí, ahorita vuelvo a entrar. Sí. Aimé, ahí aquí está.
¿Ya? ¿Sí? Y Ah. para cerrar, No sé dónde quedé. Ajá, y yo vi que Dorenis puso algo sobre los femicidios frustrados. Nosotros en el monitor hemos realizado ese levantamiento de los femicidios frustrados, sí, quería pero no hemos antes, sacado esa información. ok, antes de continuar con la pregunta de Doremi, que ya la voy a leer, fíjense, para, digamos, recapitular, la importancia del monitoreo es que nos permite registrar todos los hechos, porque nuestro ordenamiento jurídico no va a estar, digamos, actualizado a los hechos o, digamos, a todos los tipos y modalidades feminicidio. Entonces, lo que nos permite el monitoreo es ver esos hechos que no están tipificados, irlos ya contabilizando, o sea, bueno, ir ya registrando esos hechos, sistematizándolos para poder después hacer incidencia en las políticas públicas y mostrar, mira, esto es lo que tenemos, o sea, esto está ocurriendo, es una realidad, es, digamos, es una percepción que tengo que no está tipificado todavía el feminicidio obstétrico o otras formas de feminicidio. Pero los monitoreos y, digamos, esa observación y esa sistematización nos puede ayudar a la hora de hacer incidencia, o sea, y lograr su tipificación. María, hay una pregunta de Soregnis que refiere. María, respecto a los femicidios frustrados, ¿hay algún instrumento que pueda ayudar a ilustrar a los operadores y operadoras de justicia para ello? La norma solo lo considera el femicidio por conexión. Así. Fíjate, en el tema de la aplicación de la ley, no solamente para el caso del femicidio, que es lo que nos ocupa esta tarde, hemos exigido la elaboración de protocolos para la investigación de carácter penal y de estos delitos que son especializados. También hemos exigido desde el movimiento feminista de que toda muerte de mujer violenta sea investigada como femicidio, para ir entonces descartando y no al revés, como sucede hoy en día. No existe un instrumento validado ni legitimado por ninguna institución que le dé luces a los operadores y operadoras del sistema de acceso a la justicia sobre la investigación y sobre el proceso judicial del femicidio en Venezuela, en ninguna de las modalidades, pero vamos allá, sobre ningún delito, ni de violencia sexual, ni de tráfico ni trata, acoso laboral, etcétera, etcétera. Deberíamos apuntar a que las instituciones, y qué es lo que pasa, mis compañeras, que tenemos que decirlo con toda la total transparencia y la claridad que nos da la militancia feminista. Se discute la ley, se genera una institucionalidad especializada tanto en la atención, acompañamiento, abrigo y defensa de las mujeres, como la ruta de acceso a la justicia que se inicia con la denuncia a través de la investigación penal. Pero ¿cuál ha sido el meollo de todo esto? Que el personal que está desde que entró en vigencia la norma, es un personal que tributa al positivismo del derecho penal, en donde se pierde en ese positivismo la especificidad para la defensa real de los derechos de las mujeres, porque la misma ley dice que está hecha para transformar ese positivismo. El personal está formado sobre eso, pero no atacamos o no, en los procesos de formación y sensibilización, no abordamos el tema del sistema de creencia de ese personal con respecto a la aplicación de la norma. Entonces tengo una norma que establece unos mecanismos para hacer valer
y garantizar el derecho a una vida libre de violencia desde el mismo momento de la denuncia, pero que si el sistema de creencia de quien la aplica es un sistema de creencia internalizado y arraigado en el machismo, entonces el producto de ese servicio va a estar sesgado por la cultura machista, que se va a encargar a través de la no atención, a través de la revictimización, a través de burlarse de las víctimas, a través de no generar los mecanismos legales para su verdadera protección, demostrar que la ley no sirve. Entonces, esa es una realidad que todavía nosotros estamos en deuda con los mecanismos que establece la ley. La verdad que las reformas que hemos hecho es para unas actualizaciones muy puntuales en algunos tipos penales que lo ameritan, porque como también discutíamos también compartíamos en el trascámara, los delitos van aumentando. Mientras nosotros vamos pensando en el femicidio político, en el femicidio vicario, hay otras formas, otras modalidades. Dígame los delitos en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿cómo le garantizamos a las niñas, a las adolescentes, verdad? La garantía del derecho a una vida libre de violencia en el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo evitamos que una violación sea grabada a través de un celular y sea viralizada? O el mismo tema de la pornovenganza a través de las redes sociales y de los teléfonos. Entonces, fíjense, lamentablemente, la vorágine de la consecución y la identificación de delitos que se van presentando va a una velocidad exponencial con respecto a la capacidad que tenemos, como tú bien muy bien señalas, Reina, de incidir para que la reforma acoja o para la actualización de la ley o para que la ley se actualice en función de esas nuevas formas de violencia que vamos identificando y que tenemos que politizar y poner en el debate público para que a mayor debate nosotros tengamos más insumos, que la academia se encargue de hacer las investigaciones pertinentes para nosotros saber, por ejemplo, cómo, porque no es nada más, fíjate, Dayan Russell llegó a esa reflexión, pero cómo las abogadas redactamos ese artículo para que de verdad el femicidio tenga la fuerza y la potencia, ¿verdad?, de poder establecer una sanción ejemplarizante para quien comete ese tipo de delito en contra de nuestras mujeres. Gracias, muchísimas gracias, María, excelente. Aimé, algo que agregar, Aimé, para despedir. Quiero un cierre de ustedes, una recomendación a las nuevas generaciones, a las feministas, una recomendación es de su experiencia, breve, recomendación a las que nos están escuchando aquí y cuando esté esto en el canal YouTube, a las nuevas generaciones. Bueno, en el caso, yo me siento que soy nueva generación, lo confieso, porque bueno, tengo aproximadamente 2 o 3 años que estoy como militando dentro de lo que sería el movimiento feminista. Y bueno, primero yo creo que importantísimo el tema de la articulación. Nosotras tenemos que buscar los puntos o esas banderas de lucha en las que coincidimos para, bueno, articularnos y como movimiento lograr tener una incidencia, ¿no? Desde las luchas en las que estamos cercanas. Y para las nuevas generaciones, ¿qué creo yo que es importante? Bueno, a nosotros nos ha funcionado mucho el tema de la articulación, de la investigación con la comunicación. Un poco el trabajo que hacemos desde Utopix, que bueno, está como esa la feminista, pero tenemos otras líneas también, es la vinculación con compañeras que manejan el tema comunicacional y eso nos permite viralizar y bueno, viendo el tema de lo que son estas nuevas generaciones, viralizar estos contenidos, viralizar estas luchas por las
nuevas plataformas que van apareciendo, porque además ahorita la manera, o sea, el capitalismo ha incidido hasta en el tema de cómo se consume la información. Entonces todo se consume muy rápido. Nosotras tenemos que picar adelante, o sea, pensar cómo desde el movimiento feminista tenemos que generar espacios de articulación y de difusión y de creación de mensajes que, bueno, que permita llegarle a todas, ¿no? A todas y a Muchas todos. gracias. Porque yo creo que además, bueno, ahí Jaime. tenemos que ver. Muchas gracias, Jaime. Aría. Gracias a usted. Gracias. Bueno, Excelente. fíjate, el mensaje que yo le doy a todas las compañeras, a las hermanas y hermanos de lucha, que no hay que desmayar, hay que seguir. El patriarcado tiene sus laberintos en donde a veces nos quiere meter para frustrarnos, para alejarnos de la lucha, para alejarnos de los objetivos estratégicos, los objetivos principales, y yo creo y lo veo en la vida de Diane Russell, que nos convocó hoy a hacer este homenaje, a honrar su memoria, que fíjate, ella se va y deja un legado en donde nunca dejó de investigar un tema rudo, nunca dejó de colocar los términos para que se politizaran y se lo apropiaran las mujeres y generaran una agenda de lucha en torno a esas vindicaciones y reivindicaciones. Yo creo que hay que seguir, la lucha continúa y requiere, todas y todos somos necesarios y necesarias en esa lucha. A lo mejor nosotros no vamos a ver el mundo de igualdad, ¿verdad? Por el que estamos luchando, o el mundo libre de toda forma de discriminación y violencia, pero sabemos que estamos colocando un grano de arena para que las generaciones futuras tengan precisamente ese derecho garantizado, tengan los mecanismos, tengan la capacidad de incidir o exigir respuesta a las instituciones que deben darla y de montarse en estrategias que permitan actualizar esas normas que quedan desactualizadas o en desuso, precisamente para hacer valer sus derechos humanos. Entonces, es una lucha de toda la vida, es una actitud rebelde contra el patriarcado, de no dejarse doblegar y de continuar por encima de cualquier cosa en la agenda que nos debe congregar, nos debe unir y nos debe hermanar a nosotras las mujeres en torno a nuestros derechos y en torno a un proyecto de vida y a un libre desarrollo de la personalidad con autonomía y con la alegría de ser mujer y la alegría de luchar por nuestros derechos humanos. Excelente. Muchísimas gracias, Jaime, María, por estar aquí, por haber aceptado la invitación, y quiero despedirme y cerrar este espacio diciendo que el compromiso continúa. Estamos comprometidas desde Éxodo en finalizar, erradicar la violencia, toda forma de violencia. Así que María, Jaime serán invitadas posteriormente y vamos a abrir esos espacios. Los tenemos que seguir abriendo para incentivar la reflexión y la investigación sobre las diversas formas de femicidios que existen. Muchísimas gracias a la audiencia, a todas y todos. Se les estará remitiendo los certificados con libros en materia de femicidio. Me voy a quedar con Jaime y María y Toretni a los fines de seguir, digamos, articulando y haciendo alianzas. Muchísimas gracias. Si alguien quiere, alguien más, gracias. Muchas gracias por su disponibilidad y por estar aquí y por su receptividad. Muchas gracias. Hay 3 mensajes, pero no... Ay. Ok, ya. Ahorita me están llegando. Muchas gracias a todas, a todos.
Gracias, Di Yuli. Gracias, Yulita. Gracias a todas. Gracias, Jitsi. Excelente. Me quedo con María y Me. Nos quedamos, disculpen la... Gracias. Muchas gracias, Jennifer, Dorenis. Ok. La grabación.